Colegas, buen día. Hoy vamos a trabajar acerca del fundamento, el principio del bastidor para fabricar cuerdas alternadas, las cuerdas Flemish, que son del gusto de muchos arqueros. Claro, algunos colegas comentan que no es necesario su fabricación, tomando en cuenta que se pueden realizar sin él. Sin embargo, una de las desventajas que tiene el no usar este tipo de aparato, de instrumento, es que se requiere un espacio con una longitud o un espacio abierto en donde nosotros podamos tener la distancia del arco. Puede ser una pared, puede ser una mesa larga, en fin, y estar haciendo cálculos con cada uno de los hilos. Y lo explico de la siguiente manera. Si nosotros vamos a trabajar sin el bastidor y vamos a suponer que yo tengo un arco de 68 pulgadas, este arco de 68 pulgadas establezco y veo que es un arco de 45 a una apertura de 28, por decir un libraje. 45 libras por costumbre yo realizo grupos o realizo cuerdas de 14 hilos. Si yo voy a hacer una cuerda alternada, una cuerda Flemish, entonces yo voy a tener dos grupos. Me gusta mucho el color rojinegro y pues bueno, aquí para ilustrar voy a usar color negro y color rojo. Una de las situaciones, si yo trabajo sin el bastidor, es que necesito una pared, un espacio en donde yo pueda medir las 68 pulgadas del arco más 18 pulgadas más, tomando en cuenta que vamos a fabricar el loop. Este es la vuelta, que es la que se va a colocar precisamente en los tips de nuestro arco, en los tips de las palas de nuestro arco. Entonces se tiene que flexionar, se tiene que doblar en cada extremo de la cuerda y precisamente por eso nosotros necesitamos un espacio tal que nos permita tener esta distancia. Por otra parte, debemos de medir siguientes hilos. Si repito, vamos a tener una cuerda de 14 hilos, pues yo debo de tener grupos de 7. Así entonces cada uno de los hilos los corto un poco más de la distancia que ya preestablecí o que ya calculé, y los voy cortando precisamente para que cuando se haga el doblez los hilos se vayan desvaneciendo conforme voy tejiendo la cuerda y no quede un borde, porque si yo agarro todos los hilos del mismo tamaño, al momento de fabricar el loop, pues precisamente queda un borde que a mí, bueno, en particular, pues a mí no me gusta, pero obviamente es por cuestión estética, no de función. Ya teniendo entonces esta situación, voy a agrupar los hilos, los encero y procedo a trenzar. Una ventaja que tiene este aparato es que no requiero primero de un espacio tan amplio, y número dos, no tengo que estar midiendo cada una de las cuerdas. Si yo voy a fabricar una al año, no hay problema, ¿no? Pues nos podemos aventar el trabajo. Pero si yo pretendo realizar una cada mes, hay colegas que nos podemos poner de acuerdo y fabricamos en un solo bastidor las cuerdas de nuestros diferentes arcos, etcétera, pues es muy útil para utilizarlo. Vamos entonces a que el principio, el fundamento de este bastidor es precisamente trabajar prácticamente a la mitad del espacio que se requeriría, porque yo voy a colocar el hilo y a dar algunas vueltas que explicaremos en un momentito más. Vámonos a las medidas de tal manera de que se pueda fabricar de una manera fácil. Esto es un tablón, es una tabla. Y por cuestión práctica y económica utilizo clavos. Bien, aquí el fundamento o el principio es de dos porterías iniciales. Mi tabla mide 30 pulgadas. Esta en particular mide 30 pulgadas. Esta sería, por llamarla así, mi primer portería, mi segunda portería. La distancia que hay entre esta primer portería y la segunda portería son 28 pulgadas. Aparece mucho, ¿no? El 28. Apertura 28, 28. Con eso no se nos olvida. Tenemos entonces estas dos porterías. La primera portería y esta segunda portería tienen una distancia entre clavitos de 1,5 pulgadas, 1.5 pulgadas. Vamos a iniciar aquí. Tenemos una primera portería de 1.5 y luego tenemos una serie de clavos ubicados a la mitad de la portería.
pero a una distancia tal que me permite dar la longitud para diferentes arcos. Aquí yo tengo distancia para fabricar cuerda para un arco de 46. Ojo, no es la cuerda, no es la distancia de la cuerda, la longitud de la cuerda que se requiere. Es la medida del arco. 48, 50, 52 es la medida del arco, no la cuerda que requiere. Es la medida, repito, del arco. Entonces yo tengo un arco de 58, un arco de 60, un arco de 70, etcétera. Y ya esto me sirve de referencia muy práctica para poder realizar en este espacio que me permite este bastidor, pues la fabricación de mi cuerda. Tenemos entonces la distancia de 1.5 y esta serie de medidas a una distancia de 2 pulgadas el primer clavo. Digamos que es el área del penalty. Ahí está. El área del penalty estaría a 2 pulgadas. Cada uno de los clavitos, como se indica, está separada 1 pulgada. ¿Y cuántos clavos voy a poner? Pues dependiendo de las medidas de cuerda que yo quiera realizar, tomando en cuenta la medida de cada arco. Si tengo un arco que mide 46 pulgadas y exclusivamente tengo ese arco, pues aquí colocaré mi clavo y se acabó el asunto. Sin embargo, tengo posibilidad de otros arcos y empiezo entonces a agregar cada pulgada un clavo hasta llegar al arco más largo que tengamos. Esta distancia que tenemos entonces de la segunda portería, por llamarla así, tenemos una serie de 10 clavos, son 20 clavitos, del 0 al 9. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 clavitos. Cada uno de ellos separados media pulgada. Y entre las dos líneas, pues la distancia de la portería, 1.5. Entonces nosotros aquí, el principio es, esto sería este primer extremo. Y el hecho de que nosotros estemos trabajando en un arco, por ejemplo, regresando al arco de 68, yo tengo aquí este arco de 68, entonces estoy en la mitad de la cuerda, y cuando llego aquí, en mi primer vuelta, que indicaré posteriormente, al hacer un corte, estoy yo cortando precisamente en estas secciones, lo cual también, como vemos, como van escalonados, cada vez que yo hago el corte en estos hilos, pues lo que estoy produciendo es precisamente la reducción en los hilos subsecuentes. El fundamento entonces es trabajar en la mitad del concepto del bastidor. Yo voy a agarrar mi primer hilo, lo voy a amarrar en este clavito, me voy al cero, a este cero, y me voy entonces dirigiendo mi hilo a el clavo de la primer portería. Si mi arco mide entonces 68, le doy vuelta en este clavito de 68, voy con mi hilo y lo que estoy haciendo aquí es trabajar entonces a la mitad de lo que sería una longitud de cuerda. Entonces, repito, amarro en este arquito, en este clavito, me voy al cero y vámonos entonces. Me voy a mi portería, de la portería al largo de mi arco. Regreso entonces al segundo poste de la portería y ya tengo entonces el hilo número 1, que aquí está indicado. Vuelvo a repetirlo y lo hago tantas veces como el número de hilos que yo requiera. En este caso, si son 7, finalizaría aquí. Termino con mi hilo, agarro mi navaja y corto. Aquí es precisamente donde dicen los compañeros, ya cortaste tu cuerda. No, el hecho es de que al momento de hacer esto, estamos estableciendo el largo de cada uno de los filamentos que van a componer mi grupo de cuerda, ¿ya? Entonces, al momento de cortar, repito, estamos nosotros teniendo las longitudes que nosotros necesitamos. En un posterior video daremos la instrucción de cómo fabricar una cuerda completa, así como también pues esta línea que también alguna vez un colega me preguntó de qué se trata. Para nosotros, al hacer la flexión, medimos en cada uno de los grupos. Ya supongamos que esto lo tenemos encerado y agrupado y forma un conjunto de hilos. Medimos 6 pulgadas para entonces trabajar el primer entorchado, para trabajar el grupo de
del loop de la cuerda que vamos a realizar precisamente para que este segmento es el que va en los canalitos, en las ranuras del tip de cada arco. El fundamento es entonces, repito, de este bastidor, el de trabajar en una distancia, en un lugar más cómodamente, sin ocupar un espacio tan largo, y el hecho de no estar midiendo cada uno de los hilos, tomando en cuenta que aquí pues ya está acomodado de tal manera que nos permite trabajar con más comodidad. Compañeros, muchísimas gracias por su atención. Si hay preguntas o comentarios, a sus órdenes. Hasta luego.